Estos son los 10 libros de ciencia ficción que más quiero en esta vida. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y me habían pedido que actualizara mi top 10 de libros de ciencia ficción, porque el que hice hace tiempo pues ya tiene sus buenos años, tenía cabello entonces. Entonces me pidieron bastante que actualizara cuál es mi top 10 de libros de ciencia ficción y decidí hacerlo, pero con un pequeño twist. Quiero hablarles hoy de cuáles son los 10 libros de ciencia ficción que más quiero en esta vida, es decir, los que más me han hecho sentir, me han hecho pensar. Aquellos libros de ciencia ficción que probablemente no sean muy conocidos, algunos de ellos, pero que yo he sido súper feliz leyéndolo y me han dejado pensando. Además, este año no hemos hablado mucho de ciencia ficción en el canal y vale la pena que tomemos esa iniciativa el día de hoy. Entonces vamos, y estos son los 10 libros. Les voy a poner las imágenes de cada uno, de cuál es la edición, que creo que es más fácil de conseguir. Y vamos por ahí. En el número 10 tenemos Estación Central de Lavie Tidhar. Es el único libro que no tengo en físico, lo leí en electrónico y lo tengo ahí en el Kindle. Este es una especie como de fix-up, son relatos. De hecho, varios libros de este top van a ser de relatos. Y en este libro contamos una historia en el futuro que pasa en Tel Aviv. Una gran estación espacial, bueno, en la Tierra, una estación en Tel Aviv en el futuro. Y es un libro que es mucho de multiculturalidad, de intercambio de conversaciones, intercambio de experiencias, intercambio de personalidad, intercambio de humanidad. Este libro me gustó muchísimo cuando lo leí, lo publicó, me parece, bueno, ya la ya extinta editorial Alete, que era el sello de fantasía y ciencia ficción del ático de los libros, pero todavía está disponible, me parece, por ahí, y también electrónico. Y estos cuentos me recordaron mucho una frase de La Oda Marítima de Fernando Pessoa, que es un poema que me gusta mucho, que dice: "Oh continua", bueno, perdón, le voy a parafrasear, pero "oh continua diversidad de lo diverso, almas, idas, fugas continuas, alma eterna de los navegantes y sus navegaciones", porque si algo que me encanta en la ciencia ficción son las estaciones espaciales, porque me gusta mucho todo ese subtema de intercambio de personas, intercambio de gente, intercambio de historias, y este libro me parece que lo hace genial. Número 9. En el número 9 vamos a poner El despertar del Leviatán y la guerra de Calibán. Ahí también creo que me gustó un poquito más, pero vamos a hablar del despertar del Leviatán. Ya están casi todos los libros publicados por Nova en español, que es la primera novela de la saga The Expanse. Ahora, The Expanse, como saben, fue escrita por dos escritores, que fueron Daniel Abraham y Ty Frank, a cuatro manos. Y es una saga de ciencia ficción de 9 libros, que en realidad son como 3 trilogías. Y los primeros 3 libros son los que yo leí. El tercero no me gustó mucho, pero el primero y el segundo sí. Y ellos, si bien tienen mucho enfoque en ideas revolucionarias de ciencia ficción, ellos lo que más van es a divertir. En realidad es ciencia ficción muy entretenida, se lee rapidísimo, aunque todos los libros son como de 700 páginas, y es mucha acción, y también son libros que... Y también tiene una diversidad de voces de los personajes que retratan. Los libros por lo general tienen varios puntos de vista, y hay algunos que son muy queridos por la gente, ¿no? Bueno, Holden, que es el personaje principal, no tanto, pero por ejemplo la señora Basarala, que fue interpretada por la famosa actriz iraní Shoreh Akhtarlu, es amadísimo porque es una señora que le gusta decir muchas groserías, pero es bastante entretenida. Por lo menos los 3 primeros libros. El tercero no me gustó mucho, pero los primeros 2 se me hacen buenísimos. Número 8. En el número 8 voy a poner El hombre ilustrado de Ray Bradbury. A mí lo que me pasa con Bradbury es que obviamente Las Crónicas Marcianas, que es un libro que absolutamente toda la gente que conozco ha leído casi, pero se quedan ahí y no han leído El hombre ilustrado. A mí me gustan más los cuentos del hombre ilustrado, si bien El hombre ilustrado no tiene cuentos como Llegarán suaves lluvias, que es brutal, o El verano del cohete, que son los que vienen en Las Crónicas Marcianas. Sí tiene cuentos famosos como El Belt, que es como las fronteras de la realidad virtual, como un cautionary tale, un cuento precautorio sobre hasta dónde puede llegar la realidad virtual a volverse no tan virtual, como uno de mis favoritos, que es Rocketman. Rocketman, que saben, es un cuento que inspiró la canción homónima de Elton John, Rocketman. Y es muy triste porque es, obviamente, y esto se va a repetir también en varias cosas, es esta idea del aislamiento. El aislamiento del astronauta, el aislamiento de alguien que está fuera, alejado de la humanidad. Es un tema que me fascina y que vamos a ver bastante por ahí.
Pero bueno, ese es mi número 8, que es El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Número 7. El número 7, otro libro de cuentos para variar que me demolió completamente cuando lo leí, y es El zoo de papel de Ken Liu, publicado por Runas de Alianza Editorial. ¿Qué libro? Unos cuentos que se apoyan mucho en la identidad sino-estadounidense de Ken Liu. O sea, él nació en China, pero creció en Estados Unidos y habla mucho de esta idea asiática, ¿no? China, uno de los nombres de China quiere decir todo lo que existe bajo el cielo. Y mucho la idea también de Ken Liu es como hablar de esa totalidad, ¿no? De muchísimas cosas de ciencia ficción, tanto historias de las famosas naves generacionales, de la humanidad que crece para poblar un nuevo planeta, pero son varias generaciones las que pasan en la nave, hasta el primer cuento que cuenta cómo varias especies alienígenas serían capaces de transmitir información, que es una carta de amor al poder de la lectura también. Y aunque me está debatiendo si poner acá o poner Exhalación de Ted Chiang, que probablemente literariamente Ted Chiang tenga más razón de estar aquí, pero para mí, mis feels, a mí me gustó mucho, mucho, mucho más El zoo de papel. Me sentí muy, muy devastado por algunos cuentos. El cuento titular, El zoo de papel, es brutal. Hay cuentos muy duros, como el que habla acerca de la intervención de Estados Unidos fue en China, sí me parece. Uno que habla también de tortura. Muy, muy, muy devastador, y es un libro que de verdad yo recomiendo muchísimo y que de verdad sí nos genera bastantes feels. Número 6. En el número 6 voy a poner El día de los trífidos de John Wyndham, lectura reciente, leí el año pasado. Día de los trífidos, en general toda la obra de John Wyndham, acuérdense que a Wyndham se le conoce como el padre de las cozy catástrofes, las catástrofes cómodas. ¿Por qué? Porque los libros de John Wyndham se leen como novelas de Agatha Christie, donde pasa una catástrofe alienígena. Y lo que más me gusta de John Wyndham, además de este sentido medio cozy es que la gente se comporta y la forma de pensar de los personajes de John Wyndham se parece mucho a la forma en que yo pienso, y es probablemente el escritor en el que yo más me identifique su manera de procesar cómo creería yo que debería comportarse la humanidad ante este tipo de desafíos que representan sus libros. He leído 2 libros suyos, y los cuclillos de Midwich. Y acá es porque es una mentalidad muy de hay que arremangarse y trabajar. O sea, todo eso tiene una solución técnica, todo eso tiene una solución más eficiente, una solución más utilitaria. Esa es mi forma que yo procesaría también cómo deberíamos comportarnos ante una crisis de ese tipo de proporciones. Por eso me gustan tanto los libros de John Wyndham, y tengo algunos amigos conocidos booktubers que también les gustan bastante sus obras. Número 5. En el número 5 voy a poner Estación 11 de Emily St. John Mandel. Estación 11 es un libro que es muy diferente haberlo leído antes de 2020 y leerlo después de 2020. Yo leí antes de 2020 y me fascinó, obviamente. No lo he vuelto a leer. De hecho, después de 2020 que salió la miniserie en HBO, vi 2-3 capítulos y dije no la voy a aguantar porque me va a generar mucha devastación. Pero es una novela dura, Ya saben, un virus que aniquila a buena parte de la población y colapsa la civilización. Y como en medio de esto de que quedan rencillas todavía hay cosas muy humanas, muy tristemente humanas que siguen pasando por ahí, fanatismos, rencillas, odios, pero a la vez tiene esta sensación de que siempre va a haber algo de interacción, de comunidad, de gente, y el mensaje del libro, que es el más poderoso, es que es el arte el que salva, y el arte es lo que se va a quedar aún ante un colapso total. Estación 11 me encanta por eso, porque saben que su lema es una frase que viene de Star Trek que dice que la supervivencia es insuficiente, y esto lo que nos impacta. Y hoy en día, si uno se acuerda de los primeros días de la pandemia, cuando salían a cantar Nessun Dorma en los hospitales, solamente ya después todo se acabó, cuando todo el mundo se cansó. Pero mucho también esa sensación, por lo menos en los primeros días, como salió, ¿no? Que el arte es lo que nos lleva a por lo menos mantenernos en pie, ¿no? Entonces, wow, me encanta. Número 4. Nos acercamos hacia el top, y acá les voy a contar de otro libro de cuentos, pero este es local y paisano y patrio, y es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela, la única escritora en esta lista que es menor que yo. ¿Sí es menor que yo? ¿O es 3 años más grande? No sé, es casi de mi edad, pero sí creo que es más chica que yo. Yo no estoy acostumbrado a leer en la literatura de mi país cuentos de este tipo, o sea, porque la literatura mexicana tiene muchas fijaciones obviamente con los problemas del país, pero nunca había visto
algo tan prospectivo de trasladar algunas de las cuestiones sociales, de nuestra forma de pensar, de ser, de todo lo que traemos guardado, a cuentos de ciencia ficción. Y son cuentos de ciencia ficción inspirados más o menos en algunos en temas de Bradbury, pero muy tropicalizados a la experiencia mexicana que me encantaron. Habla mucho de conexión, o sea, si se dan cuenta, la mayoría de estos libros en este top son libros que hablan mucho de la conexión humana, el aislamiento de las personas, y eso es lo que por lo general en los libros de ciencia ficción que a mí me gustan es donde está ahí casi siempre. Y wow, o sea, cuando yo leí, yo dije, esto es lo que quiero que sea literatura en México, y me fascinó. O sea, cuentos, pues, es de las pocas veces que les puedo decir, yo me siento identificado por un escritor mexicano, por lo que dice, por lo que piensa la gente. Digo, si bien todos los protagonistas son femeninos en estos cuentos, su forma de, o por lo menos el país en el que viven, es un país que yo me imagino, espero, a futuro, digo, espero en lo menos catastrófico. Pero me encantó este libro y es una voz muy brillante en la ciencia ficción nacional. Y los últimos tres. Número 3, El juego de los Bor, de Lois McMaster Bujold, la saga Vorkosigan, volumen número 4. Miren, es difícil que yo escoja cuál es mi favorito de la saga Vorkosigan, pero el que está casi codo es el volumen número 4, El juego de los Bor. Hugo a mejor novela a principios de los 90s, y este es el segundo libro en el que Miles es protagonista de orden cronológico, y esta es su aventura después de que no le va muy bien en su carrera como agente, bueno, como soldado en la milicia de Barray. Y es cuando comienza la historia de los mercenarios de Endari. Y es increíble, tiene una acción y vemos el genio de Miles como protagonista, como toda su debilidad interna la convierte en un genio tan increíble que de verdad yo es de esos libros que yo estaba casi chiflando parado en mi asiento al final, porque tiene un final increíble y de verdad es mi libro favorito de la saga Vorkosigan. Y saben que la saga Vorkosigan es mi saga favorita de ciencia ficción, entonces de escoger todos los libros, yo creo que El juego de los Bor, es el que más. Número 2. Vamos a ver el número 2. Este libro hablamos el año pasado. Este desafortunadamente es el único que no ha sido traducido al español, de John M. Ford, Growing Up Weightless, es decir, Crecer sin peso. La historia de Matías Ronay, un chavo de 13 años que crece en la luna. Su padre es un funcionario del comité de agua. Y cuenta cómo su trauma de crecer, de querer vivir fuera de la vida, de la influencia de sus padres, qué es lo que le depara el futuro en este contexto espacial, de vivir lejos de la Tierra, de las ideas que se tienen en la Luna de cómo es la Tierra, y al final también los dolores de crecer. Yo siempre había dicho, ¿por qué no hay novelas que cuenten de chavos creciendo en estaciones espaciales? Y cuando leí se me olvidó que cuando yo era mucho más joven eran las historias que me hubiera gustado leer, con los juveniles de Heinlein. Y cuando lo leí me pegó así en la cara, sobre todo tiene un final tan melancólico de decir, es momento de crecer, es momento de salir, es tiempo de decir adiós, y conecta precisamente con los temas que les decía del libro de Bradbury también, es tiempo de crecer, es tiempo de salir, es tiempo de aislarse, sí, definitivamente, y es Rocketman otra vez, ¿no? Rocketman, y también yo me puse a escuchar a Bowie y a Elton John y demás, todas estas canciones espaciales de la época de oro de la ciencia ficción, que es una novela que sí, si la pueden intentar leer en inglés, se las recomiendo muchísimo, Growing Up Weightless. Y en el número 1, que espero no sea sorpresa porque siempre hablamos de eso, es Hyperion, de Dan Simmons. También premio Hugo a mejor novela. Y es una novela que también es una serie de relatos, ¿no? Es esta historia marco de los peregrinos que van a buscar al infame y peligroso inquietante Alcaudón. Y cada una de las historias que cuentan estos peregrinos, muy al estilo de los cuentos de Canterbury, tiene un sabor especial, desde el inquietante como la del padre, o la graciosa del sátiro, o también la historia de más acción, o la historia misteriosa de Brown Lemia, con muchos temas literarios por detrás, ¿no? Esta constante alusión a John Keats, a la vida de John Keats y a su poema original de Hyperion. También es una novela que tiene una multiplicidad de voces, multiplicidad de tonos, de historias muy diferentes. También la tragedia en la historia del cónsul, por ejemplo, que cuando la leí, wow, o sea, también dije, esto es una gran novela de ciencia ficción. Obviamente está ya canonizada como una de las grandes novelas de ciencia ficción. A mí me fascina. O sea, puedo decir que es mi novela de ciencia ficción favorita, probablemente, bar none.
Por eso está en ese primer lugar y es una que nunca me canso de recomendar a la gente. Acuérdense que en este canal hace mucho tiempo también hicimos la reseña de Hyperion. No sé si alguna vez hice la de la caída de Hyperion. Pero sí hice la reseña de Hyperion, un video también muy visto en el canal. Y de veras es un libro que me encanta y que a todo mundo me encanta recomendar. Entonces, esos son los 10 libros de ciencia ficción que más quiero, que más me han hecho pensar, ser feliz. Muchas historias de conexión, muchas historias de aislamiento, muchas historias de qué es lo que mantiene a la humanidad humana. Y ese es como el tipo de tono, el tipo de historias que me gusta leer en ciencia ficción. Entonces cuéntenme ustedes cuáles son, no es que consideran mejores, sino cuáles son las historias de ciencia ficción que más les han llegado, que más les han pegado, que más los han hecho preguntarse acerca de qué, no del futuro, sino de la humanidad en este contexto, de lo que es diferente. Eso es lo que a mí me encanta de este género y pues nos estamos viendo en la próxima. No se les olvide comentar, suscribirse si no se han suscrito y muchísimas gracias.